¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos visita esta noche en este plató al límite el presidente de Unidos por Gran Canaria y portavoz en el Cabildo de Gran Canaria por este mismo partido, don José Miguel Bravo de Laguna. Muy buenas noches, don José Miguel. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, ya estamos a muy poquitos meses de las elecciones de mayo del año que viene. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rápido, ¿eh? Pasa rápido. Pasa una barbaridad rápido, la verdad. Y claro, hay que empezar a hacer balance primero, pero ya le anticipo que le voy a preguntar por el Muelle de Gaete, por el presidente concretamente del Cabildo de Gran Canaria, por la residencia de Güímez, en fin, por una serie de cosas, por si lo quiere incluir inicialmente o no, después ya lo veremos. Pero vamos a hacer primero un balance de estos 3 años y medio. Sí, para mí el balance se resume en pocas palabras realmente. Tienen mucho dinero, mucho más del que yo dispuse en mi etapa de presidente del Cabildo, porque yo cogí justamente la etapa de crisis, de recortes muy importantes en los años 2011 a 2015, sobre todo los 11 y el 12. Ahora tiene mucho más dinero el Cabildo, tiene aproximadamente 200 millones de euros más cada año de los que yo dispuse. Y al mismo tiempo no veo que se haya hecho nada importante realmente para la isla de Gran Canaria. Estamos, sí, con una cierta atonía, guardando mucho dinero en los bancos. Es verdad que se dice que por la regla de gasto no se puede gastar, y es verdad que una parte no se puede gastar, pero otra, que sí está autorizada, no se ha gastado tampoco adecuadamente. El dinero público no debe estar para crear ahorros en las entidades financieras, sino para ejecutar y hacer las cosas en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, ese es mi resumen. Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, la verdad es que llevamos 3 años y medio y nada importante se ha hecho, porque salvo pelearse con mucha gente, el presidente del Cabildo es lo que ha venido haciendo, con el gobierno de Canarias, por ejemplo, pero ¿y para qué tanto dinero en los bancos? ¿Qué produce eso? Tenemos, cualquiera que sea un paseo por cualquier sitio de Gran Canaria, las carreteras hecho un asco. El asfaltado, sí. ¿Por qué guardar? Yo creo que se ha deteriorado mucho. Yo sinceramente creo que en la etapa en que yo fui presidente del Cabildo estaban mejor las cosas. Pero en fin, quizás no sea yo la persona adecuada para juzgar eso, porque en definitiva alguien me puede acusar de parcialidad. Pero en todo caso, yo sinceramente creo que es verdad que el Cabildo es una institución muy agradecida, llamemos así, porque no tiene impuestos propios, vive de lo que le aportan otras administraciones, lo que viene del Gobierno de Canarias, que recauda los impuestos de carácter regional, y lo que viene del Estado, porque como corporación local que es el Cabildo, pues tiene también sus fondos asignados. Por tanto, el Cabildo tiene unos ingresos importantes. El presupuesto en estos momentos del Cabildo, el presupuesto anual, ronda aproximadamente 800 millones de euros al año. ¿Por qué tiene tanto dinero en el banco? Porque no se lo gasta y no lo va a regalar ni lo puede devolver. Entonces, yo creo que es una mala política, porque además, tal y como están incluso los intereses en este momento, claro, está siendo poco rentable para el Cabildo y por tanto para los ciudadanos de Gran Canaria. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento. Los fondos que en todas las islas y en todos los ayuntamientos, casi todos los ayuntamientos, pactaron con el Gobierno de Canarias, ¿cómo se ejecutó eso? ¿Quiénes se quedaron fuera y por qué el Cabildo planteó ese problema al Gobierno de Canarias? Sí, usted se está refiriendo al llamado FEDECAN, al Fondo de Desarrollo Tuvo Canario. Tuvo decirle FEDER, pero no me atreví. Sí, el FEDECAN. Bueno, vamos a ver, ahí hubo efectivamente un primer criterio del Gobierno de Canarias que realmente yo no creo que sea el más justo, con sinceridad lo digo, que es repartir ese dinero que venía fundamentalmente de los 150 millones al año que el Estado cobraba antes del antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ITE, y que ahora, digamos, reintegra a Canarias. Esos 150 millones de euros al año se distribuyeron entre los distintos cabildos en función del criterio de la triple paridad, del criterio por el que se eligen los parlamentarios. Por tanto, eso quiere decir que a Gran Canaria y Tenerife se les asignaba solo el 50% de esas cantidades, no en función de la población, que sería lo más justo. Claro. Por tanto, en principio, ahí había una crítica por parte del Cabildo de Gran Canaria que yo creo que era adecuada. Pero dicho esto, y una vez aceptado que ese era el criterio, lo que ocurrió después es que había una serie de iniciativas que se podían pactar con los cabildos y los ayuntamientos y otras que realizaba el propio Gobierno de Canarias. Y hubo algunos ayuntamientos de la isla, en concreto Mogán, Firgas y San Mateo, que no aceptaron los criterios del Cabildo y
negociaron, convenieron directamente con el gobierno de Canarias. Y por tanto se produjo ahí una división. Y esto es una de las cosas que a mí me parece criticable en este momento, la división que se ha producido en los ayuntamientos de la isla. Mire, mientras yo fui presidente del Cabildo intenté, y lo conseguí, reunir siempre a los 21 alcaldes. Estaba don Antonio Morales entre ellos, Claro. como alcalde de Agüime, porque yo creía que era muy importante, y sigo creyendo, era muy importante tener, digamos, el mayor consenso posible dentro de la isla, con independencia del color político de cada municipio. Y de hecho yo recuperé el plan de cooperación municipal que había sido suprimido en el año 2010 como consecuencia de la crisis, recuperé el plan de cooperación municipal. Ese plan de cooperación sigue también vigente y por tanto habría que añadir al dinero que antes señalé que le corresponde a Gran Canaria, está en torno a unos 40 millones de euros al año, habría que incorporar también el plan de cooperación, etcétera. O sea, se pueden hacer muchas cosas en común con los ayuntamientos. Lo que no cabe es estar en discusión y en debate o en división con ellos. Bien, en muchas ocasiones aquí en esta misma casa he dicho que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, es un cacique. Recuerdo una entrevista que le hice a Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé, que cuando le dije esto él me dijo, sí, un cacique de pueblo chico. Él lo definió más ampliamente, ¿no? Se está comportando Antonio Morales como un cacique realmente. No ha sabido entender lo que significa defender Gran Canaria. Mire, uno de los objetivos políticos por los que Unidos por Gran Canaria lucha, por Gran Canaria, etcétera, es para intentar impedir que determinadas prácticas que se hicieron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Agüimes, y que luego hablaremos, yo supongo, más detenidamente, no se generalicen al resto de la isla. Es decir, esas formas de gobernar, digamos, con un pseudo paternalismo, con una especie de caciquismo en el que yo soy el que reparto, el que doy, el que condiciono, el que alecciono, etcétera, etcétera, a mí eso me parece muy malo desde el punto de vista de la democracia, porque recuerda otros sistemas que no son exactamente democráticos. Por tanto, yo creo que efectivamente ese calificativo de un cierto caciquismo localista, y encima, en el caso porque yo he conocido muchos caciques locales de distintos signos políticos, pero en el caso concreto de Antonio Morales, además, es que se denominan y se autodenominan progresistas. Y a mí me parece que con eso pretenden cubrir cualquier cosa que hagan, porque parece que el fin justifica los medios. Como yo lo que pretendo, dicen, con buena intención es repartir mejor las cosas, pues yo hago lo que me sale de las narices y que me salto las normas y aplico criterios, por ejemplo, como ha ocurrido en la residencia de mayores de Agüimes. Vamos a centrarnos en esto porque hay mucha gente que nos está viendo por los titulares a veces, fundamentalmente de la provincia, que es quien está en plan combativo con Antonio Morales, no se entiende bien. El problema de la residencia de Agüimes es un problema que incluso a la vista de lo que uno ha leído podría ir por la vía penal. No es una apropiación indebida, no es, además presumiendo de progresista, que es lo que hace Antonio Morales, no es poner en un disparadero a los familiares de las personas que están en esa residencia de forma que en algún momento además los han podido estafar. Hay una sentencia que en la práctica dice eso. ¿Cuál es exactamente lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, como usted sabe muy bien, yo soy jurista, pero procuro, en el ámbito en que me muevo, que es el político, no hacer uso, digamos, de mis conocimientos jurídicos, porque yo no estoy ahí para juzgar a nadie. Yo no sé cuál es la calificación jurídica que merecen esos actos, desde el punto de vista estrictamente jurídico. ¿Por qué no lo sabe? Usted lo sabe. Puede que algunas de esas cosas, naturalmente, haya transgredido normas de carácter penal. Pero yo, lógicamente, tengo que hacer más énfasis en el aspecto político. A mí me parece tremendo que en una residencia de mayores se haya cobrado a determinados residentes, porque recibían a su vez una retribución, una pensión, una asignación individual del Gobierno de Canarias, se les haya cobrado más cantidad de la que debían de pagar. Entonces, Miguel, entre otras cosas porque además... esa subvención era finalista, para ellos. Para ellos, por eso es absolutamente incorrecto, vamos a llamarlo así, que se les haya cobrado de más, porque además son plazas subvencionadas por el propio Cabildo y el Gobierno de Canarias, que tienen siempre un convenio en virtud del cual ambas administraciones pagan el coste de las plazas, digamos, de la tercera edad, la atención a los mayores. No solamente eso, es grave cobrar a una persona por un lado y cobrarlo también de otras administraciones por otro que está subvencionada esas plazas. También era grave el hecho de que encima se haya certificado o documentado para el Cabildo
que tiene en definitiva algo que inspeccionar al respecto, aunque la Consejería de Política Social del Cabildo ha pasado muy de lado en esta historia, se le certificaba como que se le estaba cobrando las cantidades correctas, con lo cual puede haber ahí, lo dejo ahí sobre la mesa, insisto, porque yo no estoy ahí para emitir juicios políticos, jurídicos, sino políticos, podía haber falsedad en documentación pública. Bien, dicho todo esto, si además, según la información reciente, a determinadas personas que pretendían tener acceso a una plaza en residencias de la tercera edad, de esta residencia de Agüime, se les pedía, se les exigía, se les proponía que sus bienes, pueden ser su casa, su finca, su tractor o su vaca, se pusiera a disposición del ayuntamiento por si no pagaban las cantidades que se les exigían, a mí me parece eso tremendo. Me parece tremendo desde un punto de vista de alguien que diga que esto es progresista. Son familias, normalmente son familias modestas, y en todo caso se puede hasta romper la prelación de los créditos porque puede haber otros acreedores. ¿Qué pasa con los derechos de los herederos? Etcétera, etcétera. Yo desconozco en este momento, porque la información no dispongo de ella, de si en algún momento el Ayuntamiento de Agüime ejecutó algunas de esas garantías, algunos de esos avales, llamemos así, o no, si se quedó con algunas propiedades o no de algunos de los ciudadanos que no pudieran pagar en su caso. Cuando tú estás ante una administración y tú no pagas una multa, un impuesto, etcétera, la administración tiene sus derechos para ejecutarte tus bienes, tiene incluso la vía de apremio que le permite ir por un camino más rápido que el ciudadano normal que tiene que ir a los tribunales. Pero eso es una cosa y lo otro es exigirte con carácter previo y en plan paternalista y no, yo te voy a cuidar, yo te voy a atender y tal, pero si tú haces esto, esas cosas a mí me parecen unas prácticas tremendamente criticables. Es que quien ha presumido durante tanto tiempo, y mucha gente venía hablando de Antonio Morales en ese sentido, es un argumento que se empleó en 2015 para la aureola esa de Papá Noel, lo digo yo, no lo dice usted, de Antonio Morales, alguien que está subvencionado con una subvención finalista, que además le cobren de más, que además le hagan aportar bienes en garantía. Hombre, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Eso lo hace, salvando todas las opiniones, ¿no? Eso lo hace, por ejemplo, mi hijo Lucas, que fue alcalde de Santa Brígida, y lo cuelgan por los pies. Claro, es verdad. Porque entonces era un señor de centro, de derecha, que tal. Pero lo hace un progresista y parece que hay muchos, parece que hasta lo justifican. Y no tiene justificación. Bien. Usted, evidentemente, es jurista, ha ocupado cargos en la administración del Estado importantes, ha sido presidente del Parlamento de Canarias, presidente del Cabildo. Desde ese punto de vista, todo lo que hemos venido conociendo del Ayuntamiento de Agüimes cuando Antonio Morales era el alcalde, las cuentas esas opacas, que además accedían personas que ni siquiera eran funcionarios. ¿Eso qué es? ¿Cómo es posible? Eso, en todo caso, son irregularidades contables y administrativas muy graves. Y así lo puso de relieve no cualquier denunciante particular, un señor que pasara por allí o un partido político que pretendiera hacerle daño a Antonio Morales. Lo dice la Audiencia de Cuentas. La Audiencia de Cuentas es como el Tribunal de Cuentas a nivel autonómico. Es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, en base a eso ha habido una información. Por eso yo también, una de las cosas que me preocupa de la actual presidencia del Cabildo es su ataque a la prensa que publica estas cosas. Porque, mire, se puede estar de acuerdo o no con la prensa. Yo mismo he sufrido en algunas ocasiones en mi vida ataques de prensa que yo he considerado injusto, absolutamente inadecuado. No recuerdo, sí. Pero te defiendes con argumentos y contrarrestando esa información, no atacándoles y amenazándoles con llevarles a los tribunales, porque el sistema democrático se basa justamente en la información periodística. Pero naturalmente hay que diferenciar lo que ahora se denomina habitualmente las fake news, las noticias falsas, de lo que son noticias verdaderas con una dimensión periodística determinada. Noticia falsa, por ejemplo, cuando se organizó la guerra de Irak, que se dijo que había armas de destrucción masiva que tenían allí, eso puede ser una noticia falsa que produjo unas consecuencias terribles, porque era falso. Pero cuando una prensa publica cosas que no son falsas, sino verdaderas, le puede dar una dimensión u otra en función de sus criterios periodísticos y eso no se puede atacar. Pensé yo que me iba a poner como ejemplo la fake news de la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, porque entonces sí que... Bueno, también se podría poner como... Yo he querido, digamos, abstraerme un poco de la polémica que en este momento existe con el gobierno de España. Aunque a ver si no da tiempo para hablar de este tema. Pero hoy es 4 de octubre. El otro día recibo un mensaje respecto de que ustedes habían propuesto al Cabildo de Gran Canaria
y sale del mástil de la Avenida Marítima la bandera española. Es el Día de España, el 12 de octubre. Sí. Hombre, uno puede pensar, pues no la hizo, pues porque allí hay viento y a lo mejor hay problemas, en fin. Pero la respuesta de Antonio Morales no fue esa. ¿Cuál fue la respuesta de Antonio Morales? La respuesta de Antonio Morales siempre es la misma, que no hace falta poner la bandera de España. Porque había posibilidades de enfrentamientos, creaban... Sí, vamos a ver. Yo vengo insistiendo desde la presidencia del Cabildo, yo rescaté las famosas banderas, porque la bandera efectivamente nació mal, el tema del mástil en la Avenida Marítima, porque se nació sin consenso de las fuerzas políticas. Fue en tiempos de José Manuel Soria, la impuso. Puso el mástil, yo quizás no lo hubiera hecho, y menos en situación de austeridad económica, y costó un tal. Pero una vez que ya está instalado, en mi opinión lo que no tiene sentido es que tengamos el mástil ahí pelado, que tengamos las banderas de España, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de Gran Canaria pudriéndose en los cajones, por decir así, en cajones, no caben en un cajón porque son banderas de 300 metros cuadrados. Y yo por eso la restablecí, siempre que se garantizase la seguridad, por supuesto. Entonces, yo desde el principio de este mandato, en vista de que volvían otra vez a guardar esas banderas en los correspondientes cajones, yo he pedido al menos que si no se quiere poner con frecuencia, como yo la ponía, y era un orgullo, yo creo, para muchos gran canarios verla ahí, además que es un atractivo incluso desde el punto de vista del mar, etcétera, pero al menos en las fiestas más señaladas se pusiera. En la fiesta del Día de Canarias, el 30 de mayo, que se ponga la bandera de Canarias, y yo pedía que el día 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de España, y además muy especial para Gran Canaria, porque pasó Colón por Gran Canaria, etcétera, pues se pusiera la bandera de España, y también el 6 de diciembre, donde se conmemora el tema de la Constitución Española, que hace 40 años ahora que se aprobó, en el 78. No me han hecho caso. Y luego, por supuesto, el día la Semana del Pino, etcétera, la bandera de Gran Canaria. Eso como mínimo, para poder darle un uso adecuado a ese mástil. Se me dice que el mástil tiene algunos problemas. Claro, si no se conserva y no se mantiene, pues algo se va deteriorando. Pero, bueno, porque se garantice, por supuesto, la seguridad es lo primero de todo. Pero una vez garantizada la seguridad y hechas las reparaciones que hubiera que hacer, que tampoco van a costar tanto, en mi opinión deberíamos utilizar ese mástil. O quizás, como ya hemos dicho en algún pleno del Cabildo, que lo quiten. Que lo quiten. Claro, pero ¿cómo es posible que alguien se niegue a poner la bandera de España? Porque crea enfrentamiento. Bueno, ese ya argumento ya es muy delicado. Tremendo. Y nosotros hemos insistido este año no solamente por el tema del día 12 de octubre, sino incluso el 1 de octubre. El 1 de octubre, que ha sido una fiesta ya, digamos, del separatismo catalán, como se ha visto, etcétera, etcétera, con sus consecuencias, pues yo creo que el resto de España, que nos sentimos, yo me siento gran canario en primer lugar, y canario, y español, y europeo, porque yo he creído siempre en la famosa filosofía de nuestro gran Benito Pérez Galdós de los círculos concéntricos. El amor a la patria chica no es incompatible con el amor a la patria grande. Claro. Entonces, yo creo sinceramente que los que sí creemos en que hay que recuperar lo que Benito Pérez Galdós dijo en 1900, su famoso discurso, la fe nacional hace falta, porque si no estamos ayudando a los que son más radicales en el otro lado, porque no se trata de enfrentamientos. Yo no creo que sea enfrentamiento, sino reafirmación de que hay una identidad nacional por encima de lo que puedan ser los pequeños egoísmos más regionales o más locales. Yo, al igual que ustedes, me siento igual, gran canario, español, europeo, pero claro, aquel que no le pone ningún reparo a poner la bandera del Polisario o cualquier otra bandera en el Cabildo de Gran Canaria. Sí, y resulta que la de España es la que tiene pega. Eso es muy triste. Aunque la obra del muelle del puerto de Agaete es una obra del gobierno de Canarias, lo cierto es que todas las fuerzas políticas, todas, estaban de acuerdo en que esa obra habría que hacerla, y de repente Antonio Morales también otra vez y el Partido Socialista pues se echan para atrás, pues que a lo mejor el populismo le lleva a esa situación. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo opino que, en primer lugar, los políticos no debemos de dejarnos arrastrar siempre por el estado último de opinión pública, porque si no, no estás tú por delante marcando algunas cosas que en tu opinión son buenas desde el punto de vista político, sino que vas a rastras de las encuestas y de las opiniones que pueden ser variables. Como usted muy bien ha dicho, el puerto de Agaete ha sido en principio alabado por todas las fuerzas políticas y reclamado como una inversión necesaria en Gran Canaria.
Es que Antonio Y se- Morales la exigía. y se han hecho todos los trámites adecuados y el puerto estuvo para salir a concurso hace 2 años y se paró por un tema del puerto de Playa Blanca en Lanzarote, se paró y entonces hubiera sido el momento para, en su caso, haber planteado no hacerlo. Pero se deja pasar eso, se adjudica la obra, hay fondos europeos y ahora se dice que se pare. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Independientemente de eso, que serían las consecuencias negativas de parar la obra, yo sinceramente creo que el puerto de Agaete hace falta. Es bueno para el norte de la isla. Sin duda tendrá inconvenientes y ocasionará molestia y algún perjuicio en algún sentido. Pero tú al final las cosas nunca son al 100% perfectas. Tú tienes que ver el balance. Yo creo sinceramente, con independencia de lo que digan unos u otros, es mi convicción, de que el puerto actual de Agaete ha sido un buen estímulo para la zona de Agaete. Agaete se ha revalorizado, se ha puesto, digamos, más de actualidad. El tema del norte de la isla, que se siente a veces un poco abandonado por el propio Cabildo, porque hay un desequilibrio en estos momentos en perjuicio del norte, a diferencia de hace 40, 50 años, cuando la agricultura era la fuerza más potente, la que estaban más privilegiados era la zona norte de Gran Canaria y el sur parecía más pobre. Ahora con el desarrollo turístico, etcétera, etcétera, se han vuelto las tornas. Hay que reequilibrar, igual que yo pido como Unidos por Gran Canaria un reequilibrio regional y que Gran Canaria ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad autónoma de Canarias, creo que también dentro de la isla caben hacer ejercicios de reequilibrio y reordenación de las cosas. A mí me parece que el puerto de Agaete, además de que no es un puerto para Agaete, es un puerto para Gran Canaria, que naturalmente tiene que estar en un municipio, Claro. porque aquí no hay nada que no esté libre de estar en algún municipio. Es como si dijéramos como el aeropuerto de Gran Canaria, que solo opinaran sobre él los vecinos de Telde de Ingenio, con todos mis respetos para ellos, que naturalmente son los más afectados por los ruidos, la servidumbre, etcétera. Eso hay que reconocerlo y hay que compensarlo. Pero una cosa es esa y otra es que nos neguemos al progreso simplemente porque los que están más próximos no quieren. Es como cuando vas a hacer un hospital, normalmente la gente que está alrededor no le gusta demasiado porque se van a oír las sirenas, porque no sé qué, pero ¿hace falta los hospitales o no? Entonces busquemos los sitios más adecuados. El puerto de Agaete, en mi opinión, es un pulmón importante para la zona norte de la isla. Tiene que ver también hasta con la carretera de la aldea. Los productos naturales de la isla pueden salir mejor por el puerto de Agaete y pueden llegar mejor de otras islas que al puerto de la Luz y de Las Palmas. En estos días he escuchado que hay gente que dice, no, con el puerto de la Luz y de Las Palmas es suficiente, no hace falta el puerto de Agaete. Bueno, díganselo, por ejemplo, de Tenerife cuando hicieron el segundo aeropuerto, tenían ya uno, hicieron dos, y el puerto de Granadilla, porque el de Santa Cruz no era suficiente. Siempre hay que crear más, hay que invertir, siempre razonablemente, con inteligencia, pero no negarnos al progreso, si no estaríamos en la isla del no, Claro. y nosotros defendemos la isla del sí. Estamos en la isla del no seguro, porque hay gente que... Y le los ponemos las pegas Claro. cuando los inconvenientes de fuera, que ya son bastantes, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, etcétera, no hacen por Gran Canaria y se superan esos inconvenientes, aparecemos nosotros los mismos Gran Canarios. Yo lo oí al presidente del Cabildo en un momento determinado utilizar justamente el puerto de Agaete como argumento contra el gobierno de Canarias. Claro. ¿Y ahora? Bueno, yo lo utilicé también porque cuando vi las cifras de lo que el gobierno de Canarias había invertido en los últimos 16 años en los puertos canarios, vi que en Gran Canaria prácticamente no se había invertido sino el 3% de todo el dinero que se ha gastado, sobre todo en La Palma, en Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Gomera y en El Hierro se habían gastado más dinero que en Gran Canaria. Y cuando llega un dinero y se hace por fin una obra importante en Gran Canaria, nosotros los Gran Canarios decimos que no. Sí, O pretendemos decir que no. Bueno, de momento han dicho que no y vamos a una consulta, el argumento ese... Pero la consulta manido, tampoco puede ser vinculante. Claro. Está prohibido que sea vinculante. Exactamente. Además, el otro día se planteó también en el Pleno del Cabildo la posibilidad de que sea el propio Cabildo quien plantee la consulta. Y eso sería muy delicado porque no es de su competencia. La norma que acabamos de aprobar en el Cabildo, el Reglamento de Participación Ciudadana, permite hacer una consulta para conocer la opinión, no vinculante, para conocer la opinión. Pero dice, en materia de su competencia. Ojo con eso, porque yo lo advertí en el Pleno del Cabildo. Si usted hace una consulta sobre temas que no son de su competencia y eso cuesta dinero al Cabildo, claro, está usted cometiendo una ilegalidad, una prevaricación probablemente. ¿Por qué? Porque está usted haciendo algo injusto sabiendo de que es injusto. Yo oí al alcalde de Agaete dar unos argumentos que eran todo lo contrario a lo que pensaba hasta hace poco.
Hombre, uno cuando va a comer a Gaete y está en los restaurantes que están al borde de la playa y ve entrar el barco dentro de la playa, uno puede decir, hombre, Sí. eso sería mejor por fuera. Por fuera. Claro. No, pero aparte de que una cosa que mucha gente desconoce es que el primer puerto de Agaete que se hizo como un tal puerto fue por Juan León y Castillo. Fue a principios del siglo XX, pocos años después de iniciar el puerto de la Luz y de Las Palmas. Juan León y Castillo hizo un proyecto de un puerto de 250 metros, pero al final se le acabó el dinero y hizo solo de 125 metros. Pero ya hizo un primer puerto. Fue en los años 90 cuando se hizo el puerto ya mayor con el tema del tráfico de los ferries. Y efectivamente se está más cerca de la playa, puede producir algunos inconvenientes a los pescadores, etcétera, etcétera. El sacar un segundo muelle, un segundo dique más afuera, aleja esos peligros de cercanía y de inmediatez y permite también que operen dos ferries simultáneamente. Porque una cosa que también la gente olvida o desconoce mucha gente es que la naviera Armas en concreto pidió poder atracar en el muelle de Agaete para que no fuese exclusiva de Fred Olsen. Entonces hay una sentencia que dice que no puede porque es incompatible que en un muelle que solo cabe un ferry simultaneen dos compañías. ¿Por qué es incompatible? Porque aunque se fijase un horario compatible, puede haber una marea, una avería, claro, etcétera, con lo cual uno de los dos se queda fuera de atracar y de operar con determinados riesgos. Dicho todo esto, Europa ha bendecido este puerto de Agaete porque se le planteó como una necesidad de la isla. Entonces estamos siempre, parece que estamos con el manto de Penélope, deshaciendo por la noche lo que tejemos por el día. En 2015 usted crea Unidos por Gran Canaria, después de aquella tremenda pifia José Manuel Soria respecto de lo que hizo con usted, se crea Unidos por Gran Canaria. Han tenido 3 años y medio, ahora llegan las elecciones de mayo del año que viene, y usted ha planteado llegar a un acuerdo con Coalición Canaria para afrontar estas elecciones. Mucha gente no ha entendido eso. Sí. Los insularistas que son... ¿Cómo explicar eso a la gente? Sí, claro, naturalmente. Hay gente que no lo ha entendido y hay gente de todas maneras que ha atacado esto igual que atacaban antes cuando estábamos solos y nos atacaban como pleitistas, insularistas, sí, y que queríamos aislar Gran Canaria. Naturalmente todo tiene que tener su explicación. Y yo comprendo que haya gente que diga, bueno, si usted ha atacado tanto al gobierno, fundamentalmente de Paulino Rivero, de Coalición Canaria, porque ha dejado olvidada a Gran Canaria en muchas cosas, no le ha permitido los hoteles de 4 o 5 estrellas, etcétera, porque ahora va a pactar con Coalición Canaria. Bueno, lo primero que quiero decir es que es un pacto preelectoral, antes de las elecciones, por tanto con toda transparencia, no engañamos a nadie. Mientras que hay partidos políticos que critican esto, pero luego pactan con... pero después de las elecciones, cuando ya el elector se puede considerar claro, medio engañado diciendo, oiga, si yo sé que usted pacta con aquel, no lo hubiese votado. Bueno, dicho todo esto, la razón es muy clara. Mire, yo me he convencido de que esta región, Canarias, necesita un reequilibrio, necesita que Gran Canaria vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Yo se lo he dicho a Fernando Clavijo, a Pablo Rodríguez, etcétera, a dirigentes de Coalición Canaria. Canarias es como un coche con una rueda pinchada, que es Gran Canaria. Necesitamos reparar esa rueda para que el coche funcione mejor. Gran Canaria está en este momento en 4º lugar en Producto Interior Bruto en la región. Está por detrás de Tenerife, por detrás de Lanzarote y de Fuerteventura. Hemos perdido posiciones, estamos solo por delante, algo por delante de las islas más empobrecidas porque no tienen turismo. Hemos perdido la hegemonía, digamos, desde el punto de vista turístico. Y estamos retrocediendo y con cosas como la que antes hablábamos del puerto de Agaete, el actual presidente del Cabildo se niega a la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, que yo creo que es una necesidad de futuro estratégico muy importante para Gran Canaria. Dicho todo esto, ¿cómo conseguimos recuperar el lugar de Gran Canaria? Pues hay 2 maneras. Intentas enfrentarte siempre con el enemigo y terminas rompiéndote la cabeza contra el muro, o pactas y acuerdas y fortaleces tu posición en el Parlamento, en el Gobierno de Canarias y recuperas o intentas recuperar el peso que le corresponde en justicia a Gran Canaria. Ese es nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es que mientras no haya un partido insular fuerte, potente, de centro, no de izquierda, esa izquierda progresista que luego hace estas cosas como las que antes comentábamos, un partido de centro potente en Gran Canaria, estaremos desequilibrados porque en otras islas lo han creado un partido de centro, potente, fuerte, insular, que defiende además un proyecto de archipiélago. Bien, pero ante esa posición suya, ¿cómo arreglaría usted la noticia que hemos conocido hoy respecto de la SEC,
dominada ampliamente por sectores tinerfeños que los empresarios gran canarios discuten. ¿Cómo arreglaría un problema como ese en una situación de pacto? Mire, la SEC, por hablar de la SEC, la capital, la sede de la SEC debería ser Gran Canaria sin discusión, no dividida. ¿Por qué? Es un órgano que depende del Ministerio de Hacienda y la delegación del gobierno se puso en Gran Canaria justamente para intentar equilibrar en lo posible, nunca las instituciones son igual, no pesan ni miden lo mismo, el Parlamento de Canarias en Tenerife. Bien que han hecho los tinerfeños, han hecho que el Parlamento de allí no se mueva, y yo incluso cuando fui presidente del Parlamento me costaba hasta reunir la mesa o una comisión en Gran Canaria. Bueno, pues hagamos nosotros lo mismo con la delegación de gobierno y con el Tribunal Superior de Justicia que están en Gran Canaria, y sin embargo permitimos que se desdoble. Cuando viene un ministro, etcétera, debería venir a Gran Canaria porque la delegación de gobierno está aquí. Claro. Entonces, esto es lo que a mí me parece que podemos hacer. Usted me ha preguntado, ¿qué podemos hacer para recuperar a Gran Canaria? Pues plantear las cosas correctamente, sin enfrentamientos estériles, pero al mismo tiempo con firmeza. Y eso es lo que pretendemos hacer desde Unidos por Gran Canaria, y yo me he encontrado en esta ocasión con que Fernando Clavijo, con el que he hablado varias veces de esto, y el propio Pablo Rodríguez como líder de Coalición Canaria en Gran Canaria, entienden mejor este lenguaje que lo que yo me encontré, por ejemplo, con Paulino Rivero y otros consejeros del Gobierno de Canarias que trataron a Gran Canaria de aquella manera. Estuve con la alcaldesa de Mogán, también con Marcolero Pérez. Parece ser que esos dos municipios, no sé si San Mateo, estarían también en ese posible pacto. Nuestra idea es sumar. Yo creo que todo el que me esté escuchando en estos momentos sabe que la idea en política y en todo en la vida es importante intentar sumar, intentar multiplicar, no dividir o restar. Es evidente que sería muy interesante, y por eso estamos abiertos a un pacto con Ciuca, con la agrupación de vecinos de San Bartolomé de Tirajana, con la agrupación de San Mateo, etcétera, a incorporar alcaldes independientes o grupos más independientes que quieran sumarse también a un proyecto que, como digo, es el proyecto de la isla en positivo, para generar, digamos, más actividad, más riqueza, más empleo. Necesitamos formar mejor a nuestra gente. Una de las ideas que yo he puesto encima de la mesa es que se creen en Gran Canaria con carácter urgente una escuela superior de administración pública canaria y una escuela superior de hostelería y turismo. Vivimos del turismo y sin embargo no preparamos suficientemente a nuestra gente con la suficiente potencia como para que ocupe los puestos que le corresponden a los propios canarios. Y desde el punto de vista de la administración pública, yo como fui becado del Cabildo de Gran Canaria en su día para hacer las oposiciones de abogados del Estado, sé que una ayuda de las corporaciones locales, en este caso la Corporación Insular, para estimular a que nuestra gente se prepare para ser interventores, para ser secretarios de ayuntamientos, para ser jueces, para ser notarios, para ser abogados del Estado o para ser catedráticos. Tenemos que empujar a nuestra gente para mejorar la calidad. Porque mire, yo me resisto a pensar que esta sociedad se resigne a la mediocridad permanente, y estamos decayendo en muchas cosas. En el ámbito político mismo, yo no voy a hacer lógicamente crítica actual para fijarme en el pasado, porque no soy un nostálgico y no creo tampoco que cualquier tiempo pasado fuese mejor necesariamente, pero tenemos que intentar elevar el nivel, mejorar a nuestra gente, nuestra preparación, porque eso será en beneficio de los ciudadanos. Si los políticos tienen un buen nivel, evidentemente harán las cosas mejor y gestionarán mejor. Bien, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Es mi intención que usted venga de aquí a mayo unas cuantas veces más por aquí. Encantado. Y así hablaremos de todos estos temas y de lo que usted propone para el futuro de Gran Canaria. A esta cámara que tengo aquí, que es la suya, diríjase a los gran canarios en el sentido que usted quiera. Sí, mi mensaje para los gran canarios es que sigan confiando en las personas que hasta ahora le han demostrado capacidad de gestión y tener un proyecto político claro. Yo pienso sinceramente que en estos momentos que la política española en su conjunto, con el tema de Cataluña, etcétera, está tan indecisa, el tema de las mayorías parlamentarias tan inconcretas desde el punto de vista del Congreso de los Diputados, etcétera, yo creo que hace falta partido, en este caso un partido como el Partido de Unidos por Gran Canaria, en Gran Canaria, que trate de colocar a la isla en el lugar que le corresponde. A lo mejor nos equivocamos en nuestra estrategia, porque en definitiva errar es de humanos. Pero nosotros tenemos un proyecto político para la isla, para mejorarla, para hacer la isla del sí. Y eso es lo que pretendemos hacer, y en los próximos meses tendremos ocasión, ya cuando se vayan acercando más las elecciones, de concretar más los programas y las propuestas. Don José Miguel, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Don José Miguel Bravo de la Una, presidente de Unidos por...